Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. No soy, por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Bueno, pues buenas noches a todos. Y antes de seguir con la clase que nos toca, la primera carta de Timoteo, vamos a orar a Dios que pueda ayudarnos. Te damos las gracias, Padre. Señor, te damos gracias por tantas y tantas cosas de las que nosotros dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia, de tu misericordia, de tu provisión, de tu protección. Deseamos que tú abras nuestros corazones, Dios. Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, que tú abras nuestros corazones y que nuestras mentes estén lúcidas, con claridad en nuestra mente para comprender tu palabra, Dios, para que tu Espíritu Santo nos ayude a que podamos recibir la palabra como realmente tú tienes para con nosotros. Gracias te damos por Cristo, por este tiempo que tengamos de la posesión de tu palabra, por la alabanza, por la adoración, por el tiempo de oración que tengamos también, Dios. Te damos gracias por todo lo que tú pones en este momento para nuestra vida, Dios. Señor, gracias. Ayúdanos tú en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Vamos a seguir entonces. Estamos en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. En el versículo número 6 es el primer versículo que estamos tratando. Después de que dijimos esta primera parte del capítulo 4, que son los versículos del 1 al 5, donde nos habló de la descripción de los falsos maestros. Y ahora desde el versículo número 6 hasta el 16 nos va a estar hablando el apóstol Pablo de la descripción o característica de los verdaderos cristianos, de los verdaderos siervos de Cristo. Y una de las cosas que estamos mirando aquí en el versículo número 6 que estuvimos leyendo es aquello de lo cual nos enseña tocante a la primera característica que vimos que ha de tener un cristiano, un excelente siervo de Jesucristo, que es lo que pudimos ver. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener presente, dice en el versículo número 6, dice: al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Dijimos que cuando Pablo está enseñándonos aquí, al señalar estas cosas, está llamando nuestra atención a retroceder unos versículos. Tiene que ver desde el versículo número 1 al versículo número 5. Estas cosas, lo que era con los falsos maestros. Y una de las cosas que habla el texto es que señale, que enseñe, que pueda exponer lo que está enseñando en sí el pasaje. Y no solamente que pueda exponer, sino cuando dice estas cosas, dice que esto ha de ser enseñado a los
a los hermanos. O sea que esto es lo que nosotros debemos de estar haciendo entre nosotros como buenos servidores de Cristo. Y tristemente dijimos que esta es una tarea donde muchas de las veces no lo hacemos, porque esta característica nos está hablando sobre lo que es el ministerio de la exhortación o el ministerio de una atalaya o de la advertencia. O sea, nosotros podemos ver que el primer punto que nos está enseñando Pablo es que tú y yo como cristianos debemos ser hombres y mujeres de Dios que nos advirtamos de los peligros, de los errores, que podamos exhortarnos los unos a los otros, corregirnos, decirnos las cosas sin temores a lo que pudiéramos decir los unos con los otros. O sea, eso es algo muy especial porque esto como que muestra y habla de nuestra seriedad con Dios. Y no solamente con Dios, sino la seriedad entre cristianos, que también tenemos conforme a la verdadera vida en Cristo. Así que este es un punto que vimos que es muy importante, ser fieles servidores de Cristo. Y cuando vimos lo que es un buen ministro, algo que pudimos ver y que creo que es importante y notorio, habla de un servicio de calidad con excelencia. Nota que no dice simplemente ser servidores de Cristo, sino buenos o un buen servidor de Cristo. Y esta palabra kalos, cuando está hablando aquí de buen o bueno, lo que implica es algo de calidad, algo que tiene excelencia. Entonces no es lo mismo cuando nosotros servimos a Cristo que cuando servimos con excelencia o cuando servimos con calidad a Cristo, cuando estamos dando lo mejor de nosotros a Cristo por medio de nuestro servicio a Él. Y es destacable este punto, un buen ministro. No solamente excelente, el ministro debe de ser, sino que el ministro, la mejor manera de entender es un servidor, porque de ahí viene la palabra diácono. Y dijimos que aquí se está usando la palabra en general. La palabra diácono en el griego tiene dos definiciones. Doctrinalmente está hablando en el sentido general para todos los cristianos, porque cada cristiano hemos de ser siervos de Cristo, si no, no podemos comprender cómo tan solamente llamarnos cristianos, sino somos siervos. Y la otra es en el sentido específico, donde era nombrado un diácono dentro de la iglesia o de la comunidad, con un encargo especial, ¿no? Con un nombramiento delante de la iglesia. Pero en este caso, la palabra aquí diácono está haciendo alusión a lo que es todo cristiano. O sea, que esto está hablando que un buen ministro es un excelente servidor de Cristo y esto es lo que tú y yo debemos de ser. Y esta es la primera característica que nosotros estuvimos viendo. Exhortarnos entre nosotros, decirnos las cosas, advertirnos. Ser aquellos centinelas o atalayas que, como nos enseña en el Antiguo Testamento, vemos venir al enemigo y si estamos como esos vigilantes, celosos de Dios y del pueblo de Dios, nosotros vamos a saber discernir el engaño del enemigo o cuando hay un ataque no solamente para con nosotros, sino para con la iglesia. Y vamos a saber tocar el sonido de la trompeta adecuada para que la iglesia sepa cuál es la amenaza o cuál es la advertencia o el peligro que se avecina. Entonces esa tarea no es una tarea sencilla. Hoy vamos a ver que para ser fiel a esa tarea y tener esta primera característica, donde Dios quiere que la tengamos, necesitamos el acompañamiento del conocimiento de la palabra. Nutridos, dice literalmente, por lo que es la palabra de la fe, de esa buena doctrina. Así que nosotros debemos ser esos atalayas. Y aun cuando nosotros avisamos o advertimos que esa es nuestra tarea como siervos excelentes de Cristo, donde estamos diciéndonos, advirtiéndonos, exhortándonos los unos a los otros, a los hermanos, que es lo que nos está enseñando aquí, cuando lo hacemos y el hermano hace caso omiso, bueno, pues no es nuestra responsabilidad si viene un mal sobre él, pero nosotros hemos tocado la trompeta, ¿verdad? Hemos dado el sonido cierto de lo que se está viviendo. Y entonces la responsabilidad solamente es suya.
De lo contrario, si vemos venir al enemigo y nosotros no estamos viéndolo o no tenemos un buen discernimiento sobre la amenaza que se viene o el peligro que se está acercando a nosotros, y si tan solamente al verlo no tocamos la trompeta, no damos el sonido cierto para el pueblo, entonces sí que la consecuencia a la misma vez es nuestra. O sea, es un gran privilegio y demanda Dios de nosotros como un deber que debemos tener los excelentes siervos de Cristo, pero a la misma vez también es una gran responsabilidad. Y tenemos que ser fieles tocante a este principio de decirnos las cosas los unos a los otros como realmente nos la tenemos que decir y como la propia palabra nos está enseñando. Por último dijimos, a modo aplicativo, qué es lo que tú y yo hacemos cuando un hermano viene a nosotros y simplemente escuchamos una queja. Y esto pusimos un ejemplo para saber qué es lo correcto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchamos esa queja? ¿Abrazamos a ese hermano, lo consolamos? ¿O realmente le vamos a advertir, exhortar, señalar estas cosas y decirle dónde está el error? Porque a veces hay algo confuso dentro de la iglesia de Dios entre hermanos, y son aquellos quienes están propensos y tienen la habilidad de escuchar todos los problemas y las quejas de todo el mundo, pero no son siervos fieles. No son servidores excelentes de Cristo, porque no está señalando a los hermanos estas cosas, porque no está denunciando, no está advirtiendo, está simplemente consintiendo lo que realmente ni le hace bien a él, ni le hace bien tampoco al hermano. Así que debemos de tener esta valentía para decirnos con amor, con mansedumbre, con misericordia, lo que mañana nos puede decir a nosotros, pero tomando esto como una asignatura que a veces tenemos pendiente, solamente aprobándola con el hecho de ser valientes, no hay otra manera, y obedientes a la palabra de Dios. Dicho esto, pasamos a la segunda parte del versículo con otra segunda característica que vamos a tratar de ver en el tiempo que nos resta. Y nota cómo sigue diciendo el versículo: al señalar esta cosa a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Y ahora dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora es curioso, pero hay otra segunda advertencia o una segunda característica después para ser un buen atalaya o llevar a cabo el ministerio de ser una persona que advierte al hermano. La manera en cómo nosotros podemos advertir a nuestro hermano, de una manera que podamos decir también que es excelente, debe de ser tocante a lo que es una persona que tenga realmente conocimiento de Dios. O sea, lo que nos dice también el texto en sí es que nosotros no podemos advertir sin el consejo del Espíritu Santo, porque sería una advertencia prácticamente humanista o carnal. No, para advertir, aunque aparentemente el texto no habla del Espíritu Santo, pero nos está hablando de las palabras de fe. Nos está hablando nutrido de lo que tiene que ver con la Escritura, con la palabra de Dios, de la doctrina, del conjunto y el cuerpo doctrinal de la enseñanza bíblica. Así que no solamente es cómo nosotros, o sea, no solamente es advertir, sino cómo es que debemos advertir. Porque a veces es un asunto un poco delicado. Y es cuando en esa advertencia como que escasea la palabra. Hay muchas experiencias a veces para advertir, hay buenos consejos, está el carisma de cada quien de nosotros que trata con nuestra personalidad. Hay muchos factores que están en nuestro entorno y no todos son válidos. Porque si por más que tú y yo pudiéramos advertir, siendo buenos consejeros, o teniendo amabilidad, o teniendo paciencia, escuchando, mostrando aparentemente la persona que más escuchamos a persona con un problema, si el consejo o esa advertencia que tú y yo le vamos a dar no es un consejo o no es una advertencia o una exhortación proveniente de la palabra de Dios, nada hemos hecho. Eso lo podía haber hecho una persona sin ser cristiana, perfectamente y mejor que nosotros. Sin embargo, nosotros vemos que aquí está el apóstol Pablo
introduciéndonos a un escalón un poco más profundo de lo que nos está enseñando esta enseñanza. Y tiene que ver con el acompañamiento de la palabra de Dios, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, para advertir necesitamos la sabiduría. Es necesario la sabiduría de la palabra de Dios en esa advertencia. Porque no advertimos con nuestra filosofía o con nuestras palabras, sino que estamos advirtiendo, confiando en la palabra de Dios. Por eso advertimos en una manera confiable y honesta en que Dios puede ayudarle, en que Él puede escuchar el sonido de la trompeta. Hay un texto en Corintios, en 1 Corintios capítulo número 4, 14 creo, el versículo 6, si no recuerdo mal, donde dice, y si la trompeta diese un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? O sea, esto nos habla de la responsabilidad tuya y mía. Si nosotros no tocamos la trompeta dando el sonido cierto, si damos un sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la guerra? Así que tenemos la responsabilidad de que ese sonido de trompeta provenga de ese sonido cierto de la palabra, para que esto tenga efectividad. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Y una de las cosas importantes que nos está hablando aquí, en este segundo punto, es nutrido con las palabras de la fe. Nutrido. Aquí está hablando de un alimento en toda su dimensión. No solamente un alimento que es líquido, sino un alimento que es sólido, un continuo alimento donde nos hace nutrirnos de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, y a la misma vez esto nos está hablando de una cantidad de esa palabra. Nota como el apóstol Pablo, creo que decía a Colosenses, capítulo número 3, versículo número 16, dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, o habite en abundancia en vosotros. Pero mira como Pablo dice a los colosenses, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros. Habla que esa abundancia de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, morando abundantemente en nuestros corazones, nos enseña. Y nos enseña cómo debemos nosotros de exhortar los unos a los otros. La abundante palabra. Muchas de las veces cuando no hay abundancia de palabra, no tenemos todo el consejo para advertir. Necesitamos la palabra de Cristo que more abundantemente, y este detalle es importante, no en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, donde es llamada por la Biblia, donde guardamos la palabra de Dios, para no pecar contra ti, decía el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Es de vital importancia que tengamos una buena nutrición copiosa de la abundancia de la palabra de Dios en nosotros, que sepamos dar el consejo correcto, sin que nos falte algún matiz, sino como viene en la palabra, tener ese consejo, como Pablo hizo también con los ancianos en Éfeso durante 3 años, y donde él decía que no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Y ahí habla de todas las doctrinas, todas las enseñanzas. No dejó nada por enseñar durante 3 años a los cristianos en Éfeso. Pablo se preparó, fue nutrido de la doctrina de Dios en su corazón, y porque él fue nutrido es que él pudo nutrir a otros. Pero si nosotros no somos nutridos, ¿cómo es que vamos a nutrir a otros? Necesitamos primariamente nosotros ser nutridos, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros para poder exhortar, advertir a otros cristianos. Si no, de lo que no tenemos no podemos dar. Eso es algo que entendemos en todas las áreas, en lo físico y en lo espiritual. Y para poder dar lo que Dios quiere que demos, tocante al consejo, la advertencia, debemos de tenerlo. ¿Y tenerlo dónde? Tenerlo en nuestros corazones.
En este pasaje, desde el versículo número 6 hasta el versículo número 16, tú puedes marcar en tu Biblia, siempre es un buen trabajo, donde son varias, inclusive muchas, las veces a las que el apóstol Pablo hace referencia en 11 versículos, escaso, tocante a lo que es la palabra, la enseñanza, lo que tiene que ver con lo que es la doctrina, la ocupación de ella, la lectura, en lo que es enseñar tocante a la doctrina. Bueno, todo este punto habla de lo que es estar nutridos para poder nutrir a otros. Mira cómo dice el versículo número 13. Avanzamos un poco para poder ver más detenidamente algunos aspectos del versículo número 13, entre otros pasajes, pero escogí este porque creo que es uno de los más claros. O sea, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. Aquí está tratando en este pasaje, de manera repetitiva, la ocupación de la nutrición que primariamente tú y yo tenemos en su palabra para poder nutrir, para poder dar de comer a otros. Y esta es una responsabilidad que tenemos para ser buenos o, como dijimos, excelentes servidores de Cristo. Hasta que tú y yo no entendamos que somos llamados a alimentarnos con un buen alimento y con bastante alimento, hasta que tú y yo no entendamos que tenemos que nutrirnos de una manera rica de las cosas de Dios, no vamos a tener el consejo. Vamos a tener medios consejo, parte del consejo, lo que escuché a uno, lo que escuché en YouTube, al otro que escucho por ahí otro texto, el de por la mañana, pero tú no vas a tener todo el consejo de Dios. Hasta que tú y yo nos nutrimos, nos metemos a estudiar la Biblia, a rogar a Dios que nos hable, que su Espíritu Santo traiga comprensión en nosotros y a tener una lectura sistemática de la Biblia. Esto tristemente hoy en día está en decadencia. En el siglo XXI la Iglesia de Cristo, bien pudiéramos decir, no se está leyendo la Biblia de manera general, ¿no? En un porcentaje que pudiéramos decir con confianza no se está leyendo, no es nada nuevo, es algo sabido de sobra. No, el cristiano no lee la Biblia, el cristiano escucha de la Biblia, escucha predicaciones, pero no se está leyendo la Biblia. Hoy es poco usual ver cristianos que estén leyendo sistemáticamente de manera regular las Escrituras. Es difícil leer un capítulo, otro capítulo, un libro, otro libro. Esto no es tan usual como años atrás y cada vez creo que está siendo menos visto ya. Así que si algo nos está enseñando este pasaje que estamos viendo en el versículo número 13, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Es importante la lectura de las Escrituras. En el contexto histórico, también en el cultural, cuando Timoteo está recibiendo esta palabra de Pablo, es que no había escrituras originales en cuanto a muchas copias de lo que había escrito hasta entonces. Entonces lo que había eran muy caro, no había algo para poder repartir, ni era algo normal como ya nuestro día, que tenemos un gran privilegio. Así que la iglesia se congregaba mayormente en el primer siglo en las casas de los cristianos, en asambleas, en congregaciones en las casas, y había alguien quien leía lo que tocaba con la porción de la palabra. Este es el énfasis que está haciendo aquí Pablo Timoteo, es lee la altura en público. Pero hoy tenemos nosotros la palabra de Dios, y aunque somos llamados a leerla igualmente en público, solo que ahora ya no es solamente en público, sino que porque tú y yo tenemos una Biblia en nuestras manos, somos llamados a leerla individualmente. Entonces, este es un punto muy importante, leer la Biblia sistemáticamente, no hacer atajos. No, como yo digo, hay cosas que las vamos aprendiendo con los años, pero en los años uno ha tenido que dedicar horas en estudio, en dedicación, quitarte de algunas otras cosas, privarte de muchas cosas otras para poder dedicarlo a estudiar la palabra, ¿no? Y en el poco conocimiento que vayamos teniendo poco a poco. Pero no es algo que viene automáticamente. Viene cuando tú y yo dedicamos el tiempo en la palabra de Dios. Y cristianos que con años a nuestro día a día no lo sabemos, es normal. Nadie lo sabe todo. Ningún cristiano no sabemos tal y cual cosa. Pero ignorar las doctrinas principales, que ya como niños en Cristo
ya no deberíamos estar caminando, sino como maduros en Cristo, es muy triste. Porque ya hay cosas que tú y yo las debemos de aprender durante el tiempo. Porque ya vamos caminando algunos de nosotros durante un tiempo. Y ya no tenemos, ¿verdad?, esa manera de justificarnos no, es que no lo sé, es que no lo entiendo. Es que necesitas saberlo y entenderlo con Dios y con el tiempo con Dios en su palabra. Y preocupándote, ¿no? Yo sé que cristiano serio se pone delante de Dios y cosas que no entienda, le tiene que preocupar. E indagar, escudriñar, rogar a Dios, orar que su Espíritu Santo primariamente nos ayude, pero después está claro que nos enseña a dedicar un tiempo con Él, hasta que podamos ver qué es lo que está enseñando ese lugar, ese libro, esa carta, ese pasaje, ese versículo. ¿Qué nos está enseñando esa doctrina? Y esto es algo que es un punto que para mí siempre ha tenido valor y sigue teniendo ese valor grande, ¿no?, para con nosotros. Debe de tenerlo porque es algo sumamente importante. Entonces Pablo dice aquí a Timoteo, ocúpate de la lectura de las Escrituras. La lectura de las Escrituras, la fuente de la salvación, la lectura de las Escrituras. Así que esto es importante, lo que nosotros vemos que está llamando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, y no solamente lo que tiene que ver con la enseñanza a esta ocupación en la lectura, sino que también nos está enseñando en ese mismo versículo, que nos dice en el versículo número 13, entre tanto que llevo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Nuevamente, la lectura de las Escrituras junto con la exhortación, para poder exhortar. Y luego dice también para poder enseñar. Primero la palabra, la exhortación, la enseñanza. Pero es una ocupación que como cristianos tú y yo tenemos que tener. Otra referencia, pasamos al versículo número 15, que todas tienen que ver con el énfasis del texto, de las características que nosotros como sirvientes o como siervos, donde estamos tratando de servir a Dios con excelencia o con calidad, y queremos aferrarnos o abrazar esta primera característica de ser esos cristianos que advierten a otros o como atalayas de Cristo, nosotros necesitamos entender que necesitamos la ayuda, el favor de Dios por medio de su palabra. Que la palabra sea algo que more en abundancia, que podamos meternos, sumergirnos en lo que nos está enseñando. Y dice en el versículo número 15, reflexiona sobre estas cosas. Si hemos dicho que la lectura es algo sumamente importante en el versículo número 13, hasta tal punto que nos ocupamos en lo que tiene que ver con la lectura para poder exhortar y enseñar, no es menos importante lo que dice el versículo número 15, tocante también a la palabra de Dios. Y lo que dice es, reflexiona sobre estas cosas. Igualmente, si hoy escasea lo que tiene que ver la lectura sistemática de la palabra de Dios, también es una gran verdad que hoy en día poco se reflexiona en la palabra de Dios. Hay poca meditación de la palabra de Dios. Antaño, hace siglos atrás, y era algo increíble como había hombres cristianos que los pensamientos que tenían tocante al carácter de Dios, ellos podían hablar libros y libros y poder escribir libros copiosos tocante a lo que tiene que ver con una enseñanza, con un pensamiento, con lo que Dios estaba enseñando a su vida, con lo que tenía que ver con el estudio del carácter de Dios, con filosofías tocante al cristianismo. Había unos pensamientos profundos sobre la persona de Dios. Pero hoy esto también es algo que se está perdiendo. Todo es muy superficial. Y por eso el conocimiento de Dios es un conocimiento escaso, deficiente. No conocemos muy bien el carácter de Dios porque no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios con abundancia. Y por eso el versículo número 15 también nos enseña no solo a leer como el versículo número 13 la palabra, sino a reflexionar en la palabra, en la enseñanza. Necesitamos reflexionar, pensar, meditar, parar y lo que Dios nos ha hablado, hemos leído, tener un tiempo para meditar y meditar en oración. Eso es primordial, no nos puede faltar para poder tener un buen entendimiento
correcto de lo que Dios nos está enseñando. Y hay muchos versículos que apoyan lo que venimos diciendo, pero escogí alguno que creo que conocemos. Josué capítulo número 1, después de Deuteronomio, antes de Jueces, capítulo número 1, versículo número 8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás. Y lo que hoy en día es algo escaso, no solamente dice que meditarás, le dice a Josué, sino que meditarás en el día y noche. O sea, de otra manera, no dejes nunca de meditar en la ley de Dios. Es otra manera de poder descifrar esta expresión. Sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Mira, eso es importante lo que tú y yo leemos en la palabra. Segundo, meditamos en lo que hemos leído para poder llevar a cabo, para poder hacer, para poder enseñar, para poder nutrir a otros, para poder advertir a otros de la manera en cómo nos enseña aquí, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Dependiendo de cuánto tú y yo leamos la palabra, meditemos en la palabra, esto también nos hará ver cómo es que tú y yo vamos a hacer lo que Dios nos enseña por medio de la palabra. Si leemos mucho, nos nutrimos mucho, abundantemente de la palabra de Dios y meditamos o reflexionamos abundantemente lo que hemos leído, creo que no es difícil de poder concluir que lo que vamos a hacer tendrá mucha más sintonía con lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Si leemos poco, reflexionamos poco, pues muy posiblemente lo que estamos haciendo, vendrá otro cristiano y nos dirá, oye, ¿dónde aprendiste esto? ¿O quién te dijo que esto era así? ¿O quién te dijo que esto es lo que Dios dice? Bueno, es lo que yo he leído, me parece que leí, me parece que escuché, igualmente lo escuché, pero no pensé muy bien, no lo reflexioné mucho, ese es el error. Aquí nos da un orden muy conciso, muy bueno. Leer, reflexionar en lo que leemos para hacer aquello que está en sintonía con lo que Dios nos ha dicho. Y sigue diciéndonos el mismo versículo, porque entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hoy hay mucha ausencia o carencia de éxito en la vida cristiana porque volvemos a la misma línea, ¿verdad? Porque no hay mucha reflexión de su palabra, no estamos haciendo lo que realmente nos enseña su palabra, porque no estamos teniendo un buen entendimiento, porque no reflexionamos en lo que Dios nos ha dicho y no hacemos lo que realmente Dios quiere que hagamos. Entonces, lo que no vamos a tener es un buen caminar en nuestra vida cristiana, ¿no? Un buen fin, un estar seguros, anclados en lo que Dios nos ha dicho. Y lo que Dios nos ha dicho es tener seguro lo que Dios nos ha dicho. Y cuando tú y yo estamos convencidos de algo, si Dios trae un convencimiento de lo que Dios nos dice a nuestra vida, eso tiene mucho valor. Y si algo de lo que nosotros estamos aprendiendo, vemos que entre medio hay alguna situación, alguna información, alguna enseñanza que no proviene de Dios, tú y yo vamos a tener con qué descartar y quedarnos solamente con lo que es de Dios. Y eso es importante. Recuerdo hoy esa historia, pero cuando Napoleón Bonaparte conquista una parte de Rusia, y hay un detalle importante en esta parte de la historia donde él realmente se dirige con todo su ejército a un hombre que era un hombre que estaba en su cabaña y estaba ahí trabajando, había liquidado a todos los rusos, pero este hombre que quedaba, es historia, es verídico, tenía un equilibrio, una sobriedad y una mirada muy fija sobre, en este caso, Napoleón. Y no solamente tenía una mirada fija sobre Napoleón, sino que se quedaron mirándole a este hombre que había quedado y no le dispararon como a los otros. Y decidieron no matarlo. Pero a la misma vez que decidieron no matarlo por ese acto de valentía, de seguridad que tenía, por esa mirada fija en quienes iban a dispararle, decidieron poner con un hierro caliente una señal marcada en su mano, la palma de su mano derecha, dice la historia. Y le ponen una N grabada con un hierro caliente. O sea, es algo donde quema y queda
la N grabada, marcada en esta palma de la mano. Y solamente la condición que en este caso los franceses le dan en este caso a este ruso es que dice, bueno, no te vamos a matar, te vamos a perdonar la vida. Entonces este ruso le dice, ¿qué es lo que me habéis puesto en la mano? Y dice, te hemos impregnado en fuego, en este hierro candente, lo que es la N de Napoleón. Entonces tú ya no le perteneces a nadie, sino que tú eres pertenencia solo y exclusivamente de Napoleón. No te vamos a matar, pero tú le perteneces a Napoleón. Y dice la historia que este hombre coge su hacha que tenía ahí donde estaba en su cabaña, se va a un tronco de madera y con el hacha se corta la mano, donde la mano derecha que tenía la N de Napoleón, se corta la mano y coge la mano y se la lanza a los franceses. Y dice, a este hombre solamente le pertenece entonces mi mano. Todo lo demás no es de este hombre. Y por alguna razón se me ha venido esa parte de la historia, ¿no? Porque en cierta manera también nosotros tenemos que quedarnos con el convencimiento de quiénes somos. Somos de Dios. Y si hay algo que no le pertenece a Dios, arrancarnos de nosotros y no tener ese soborno con el mundo, ¿no? Sino, bueno, esto no es de Dios, fuera de nosotros. Imagínate que este acto de valentía era un acto donde este hombre, lo último que pudiéramos decir es que no tenía convicción de quién era. O este hecho de valentía tocante a que él prefería cortarse aquello que le pertenecía a este Napoleón Bonaparte y quedarse solamente con lo que realmente era suyo. Y en cierta manera tú y yo tenemos que ser igual en este pensamiento. Quedarnos con lo que es de Dios. Y si hay alguna afluente o algo que intervenga que no es de Dios, cueste lo que cueste, cortar, arrancárnoslo y decir, para el mundo, para el diablo, para quien sea, pero no para mí ni para mi Dios. No tener este acto de valentía con convicciones. Dice en el Salmo 1, versículo número 1, número 2, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y dice en el versículo número 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y porque la ley del Señor está su deleite, en la ley del Señor dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? Donde tú y yo tengamos nuestro deleite, en ello vamos a tener nuestro pensamiento. O sea, vamos a ocupar nuestra mente en lo que tú y yo nos deleitemos. Y eso tú y yo sabemos que es la verdad. Tú y yo vamos a saber, conocer, vamos a crecer, vamos a adquirir un conocimiento en aquella cosa que está nuestro deleite, nuestro gozo, en lo que nos regocijamos, en lo que nos gusta. Y si nosotros somos estos servidores fieles con excelencia, que la propia palabra nos enseña que tenemos que advertir a otros, no lo podemos hacer sin deleitarnos en la palabra de Dios y nuevamente de día y de noche. Si tu deleite y mi deleite está en su palabra, la palabra de Dios, vamos a meditar de día y de noche. Y nuevamente tú puedes ver cómo está hablando tocante a lo que es la palabra de Dios en una manera donde también hemos visto antes, en el sentido de lo que vimos con Josué. Y al fin de ello dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce la mente del que piensa en sus asuntos, en su palabra. Y vemos como dice en el versículo 3, que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, lo mismo que Josué, prospera. Y la clave de este texto con el de Josué tiene que ver con la palabra, está vinculada a la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual tu vida y mi vida no tiene crecimiento? No prosperamos espiritualmente con Dios. ¿Qué es lo que tantas veces nos vemos que estamos en un lugar que no es firme? Y si no todo parte de todo ello, seguramente es que tendremos algún error en todo esto, o algo que estemos deficiente, en que la palabra no sea nuestro deleite, en que no tengamos una meditación de día y de noche, en que no estemos haciendo las cosas porque no tenemos el suficiente tiempo para meditar en lo que hemos leído. Y es como algo normal que lo que vayamos a hacer no va a ser algo firme, a lo seguro,
o como nos pone el ejemplo del árbol que está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Pero aquí nos está dando una garantía, una seguridad. Dice el Salmo 119, que es un salmo que nos habla de los atributos de la palabra de Dios. Aquí habría muchos versículos, pero solamente el versículo 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Prácticamente también es algo muy similar. Dependiendo de lo que tú y yo amemos la palabra de Dios, pues en eso ocupará nuestros pensamientos, o el tiempo que ocupará nuestro pensamiento, la palabra de Dios tendrá que ver en cómo tú y yo estamos amando a Dios y a su palabra. Entonces, nuevamente, nos deleitamos en aquello que realmente amamos, en aquello que nos gusta. Amamos, y porque amamos algo, vamos a tener un continuo meditar en aquello que amamos. Si es la palabra como estamos viendo, entonces será de día y de noche la meditación tuya y mía. Siempre habrá un hueco en cada momento de nuestras vidas, siempre, y todos los días habrá un hueco donde la palabra de Dios y la meditación de la misma a nosotros nos preocupe. Indaguemos, busquemos, compartamos, preguntamos. Siempre habrá un tiempo de Dios en ese diario vivir, que vamos a dedicarlo a hablar de la palabra de Dios. Y cuando esto está en nuestras vidas, nos nutrimos a otros. Vamos a querer hablar de Cristo porque es lo que está en nuestros corazones. Ayer hablaba con 2 chicos jóvenes que están haciendo unas entrevistas de ayudas a África, a niños africanos y demás. Y bueno, cuando si bien no tengo el tiempo, pero sentía de Dios de estas veces que digo, párate, ¿no? Sentía, párate y trata de hablar con ellos. Y he aprendido a tratar de obedecer a Dios en el momento en el que siento de Dios, porque ya he tenido otras experiencias cuando no lo he hecho, cuando ha sido buena. Y entonces tenía prisa, pero me paré. No era un chico joven de 20 años, está estudiando segunda arquitectura, aquí de Las Palmas, que se llama Dan, justo. Y entonces el chico me dijo lo siguiente, solamente 30 segundos. Entonces yo le dije, bueno, sé que no van a ser 30 segundos, pero si yo te escucho, ¿tú me vas a escuchar? Sí. Es una forma de respetar. Pues entonces merece la pena escucharle en lo que él tiene que decirme, ¿no? Me comentó todo lo que se está haciendo, cómo hay que apadrinar, cosas que nosotros tenemos inclusive de apadrinar a niños en África hace ya unos años. Pero bueno, le escuchamos, digo, mira, no te voy a ayudar en esto porque aparte que ya lo estoy haciendo, ya te digo antemano que no es lo que vamos a hacer, pero si tú quieres seguimos hablando. Y seguí hablando con él y el caso es que después de que yo le escuché, le pedí que entonces, como había dicho al principio, me escuchara. Y entonces empecé a tocar el tema de Dios, la creencia en Dios, el Dios de la historia, cómo ha marcado la historia en el mundo desde el principio, el plan que Dios ha tenido para todos los hombres de manera general y cómo él estaba reconociendo realmente si creía lo que Dios dice o dice permanentemente en su palabra, si esto tenía que ver con él o no. El chico tenía afinidad con las cosas de Dios y pudimos hablar un rato bueno. Luego se acercó otro más que trabajaba con otro joven, que era uno de Sevilla, se llama Javier. Le invité el domingo a la reunión, no sé si vendrá o no, pues yo para poder venir aquí, uno de ellos, Adán. Y también se reunió en el círculo y estuvimos hablando cosas casi una hora, cosas muy importantes de lo que tiene que ver con Dios. Y honestamente, terminé hablando de la segunda venida de Cristo con 2 incrédulos. Hacía tiempo que yo no hablaba de la segunda venida de Cristo evangelizando. Y esto es más normal, hablar entre cristianos, que nos edifiquemos, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. Pero terminamos hablando de la segunda venida de Cristo y ya este chico se fue, uno gordito de Javier, el sevillano, y me quedé con el de Canarias. Pero el chico con ganas y decía, yo creo que no solamente vino, sino que va a venir otra vez, ¿no? Y no quiero que me haya haciendo todo lo que estoy haciendo. El padre le echó de su casa. Él está prácticamente haciendo varios trabajos para poder seguir estudiando. Y bueno, no le veo una mala actitud, ¿no? Pero estaba creyendo las cosas que le estaba diciendo. Tenía noción de lo que le decía en su manera. Y esto es algo que hay que escucharle también. Ellos creen que están haciendo un bien, porque es un chico que trata de hacer buenas obras y demás. Pero le llevas al punto de lo que realmente, eso no es malo, pero de lo que realmente
Dios tiene para con él. Y lo que Dios tiene para con él es un plan de salvación que ahora sí que depende de que él crea lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios le dice en el Evangelio. Y le decía, nuevamente has escuchado el Evangelio otra vez. Y sabes otra cosa, igual que tú has tenido el privilegio de escuchar lo que estamos hablando, inclusive hasta el retorno de Cristo, de lo que está ocurriendo en este mundo en cuanto a esta parte que estamos viendo de las guerras y de las catástrofes como nunca. Entonces hay una sensibilidad en el corazón de las personas hoy en día en el mundo que yo siento que está muy guapo para hablar de Cristo. Porque es evidente lo que estamos viviendo toda la humanidad. Para poder hablar del regreso de Cristo, claro está que igual no te lo permite todo el mundo, pero el corazón está como sensible, ¿no? Lo que vivimos tocante a tantas maldades. Y el caso es que lo que veníamos diciendo, cuando tú y yo meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, vamos a tratar de nutrir a otros. Vamos a tratar de hablar de Cristo. Vamos a tratar de dar respuesta a los hombres en este mundo que preguntan y no tienen respuesta. Y vamos a preocuparnos por lo que tú y yo estamos meditando, ¿no? Entonces fue un rato muy bueno con ellos y creo que fue algo muy provechoso, ojalá venga, pero por lo que tenemos que tener en mente, ¿no? El mundo que no conoce a Cristo en nuestro entorno. Si tú y yo meditamos de día y de noche en su palabra, amamos su palabra, la guardamos en nuestros corazones, Dios nos va a abrir puertas. Dios va a contar contigo, conmigo para hablar de Cristo. No vamos a dejar pasar las oportunidades, no vamos a ver a la gente y dejarlas caminar como ovejas sin pastor, nos va a preocupar. Aún inclusive cuando esté en contra de nuestra carne, pudiéramos justificarnos de mil maneras para decir, mira, no es el tiempo, no tengo tiempo para ti. Posiblemente otras veces lo hemos hecho, pero tenemos que decirle a Dios, Señor, dame sensibilidad, ¿no? Sensibilidad para parar, para escuchar, para poder atender. Cuenta conmigo, Señor. ¿Por qué? Porque nos preocupa su palabra. Nos nutrimos de su palabra nos enseña qué es lo que tenemos que estar haciendo. Así que ese es un punto que también la propia palabra nos está a nosotros nutriendo, enseñándonos para que podamos a la misma vez nutrir a otro de la misma manera. Entonces el salmista decía, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. De día y de noche, todo el día es ella mi meditación. Vamos por un momento nuevamente al versículo número 15 que estamos. Dice, reflexiona sobre estas cosas y dice ahora, dedícate a ella. Ahora bien, tenemos la lectura. Lo importante para poder ser una persona que esté llevando a cabo bien el ministerio de la advertencia, ¿no? La lectura, porque tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. La lectura, tenemos la meditación o la reflexión de la lectura y tenemos ahora también ocúpate en ello, ocuparnos de estas cosas. Y dice en el versículo número 15 también, o dedícate, dependiendo cómo lo leamos. Bueno, aquí dice en la Biblia de las Américas, en el 15 dice, dedícate a ella. Hemos visto, reflexionamos, pero ahora dice, dedícate a ella. En el 13 nos dijo, ocúpate en estas cosas, en lo que tenía que ver con la lectura, en la lectura. Pero como que hace más énfasis ahora en dedicarnos en lo que tiene que ver con la palabra. Dedícate a ella. Y dedicarse a la palabra de Dios es toda una vida. Toda la vida la persona que quiere estudiar y que estudiamos su palabra, a modo personal y lo que podamos compartir también en la iglesia, es toda una vida. Nunca lo vamos a saber todo. Siempre vamos a estar aprendiendo. Pero aquí nos está dando directamente mucho más el énfasis a que cuando nos dedicamos a ella, a la palabra, es dedicarnos con todo lo que somos. Aquí está haciendo fuerza esta palabra en todo lo que tú y yo somos. Dedicarnos es entregarnos a ella, a la palabra. Es tener esa dedicación en nuestras vidas. Y es que lo que vimos el otro día tocante lo que es un ministro excelente, o un siervo excelente de Cristo, que no solamente somos llamados a advertir a otros, sino a hacerlo cuando estamos nutridos copiosamente de la palabra de Dios, cuando tenemos asiduamente la lectura y sistemáticamente de la palabra de Dios, cuando reflexionamos en lo que hemos leído de la palabra de Dios
cuando meditamos, como dijimos también, pero de día y de noche, con ímpetu, con tiempo, con ganas, con una preocupación de que Dios nos hable en la palabra de Dios, dedicamos también nuestra vida a esa palabra de Dios. O sea, es algo relevante que demanda nuestras vidas para que la podamos dedicar a la palabra. Y en esa relevancia nos está enseñando el texto, a dedicarnos a ello, a entregarnos a ello. ¿Para qué? Para estudiarla con seriedad. Pablo decía a los romanos, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecido de corazón aquella forma de doctrina, pero a la que ellos fueron entregados. O sea, a una enseñanza, a la verdad de la palabra, ellos se pudieron entregar. Creyeron en aquello, se entregaron, se rindieron a la autoridad de la palabra de Dios. Dice en el versículo número 6 que estamos estudiando, cuando dice nutrido por las palabras de la fe. Posiblemente no lo hemos dicho, o no sé si lo he dicho, pero es importante ver que aquí cuando dice nutrido el tiempo del verbo, es que es un hombre que se está nutriendo continuamente, no deja de nutrirse, porque nos enseña este tiempo continuo, estar nutriéndose continuamente, nutridos de la palabra o nutrido con las palabras de la fe. Esto es estar nutriéndose continuamente. Solamente de esta manera es que nosotros podemos decir que somos hombres que estamos siendo aprobados delante de Dios. Cuando tú y yo vivimos en esta manera, con esta preocupación, y siguiendo estos puntos, hay otros que pudiéramos ver, pero cuanto menos tener este orden y estas prioridades a estos puntos que hemos estado desarrollando, y a ti y a mí nos preocupa, entonces que nosotros podemos decir que somos hombres aprobados delante de Dios. Y lo que Pablo enseñaba en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo número 15, hablando a Timoteo, procura pues con diligencia en el griego es espoudazo, con prontitud, con rapidez, procura presentarte a Dios urgentemente, con diligencia. Y demanda de nosotros presentarnos a Dios, pero dice como obrero aprobado. Dice que no tiene de qué avergonzarse, y el motivo que no tiene de qué avergonzarse es porque traza bien la palabra de verdad. Para trazar bien la palabra de verdad, hemos tenido que leer y releer, meditar y meditar de día y de noche, ocuparnos en lo que tiene que ver con la palabra, con la exhortación, con la enseñanza. Como dijimos en el versículo número 15, reflexionar en todo ello, tener una buena reflexión y poder ver entonces que nosotros somos esos obreros aprobados, porque todo lo que hagamos no quedará sin fruto, estará firme ante Dios, será prosperado en tu camino, todo te saldrá bien, en el sentido en que lo que tú y yo hacemos está en sintonía con lo que Dios quiere que hagamos. Así que entonces podremos presentarnos a Dios como obreros aprobados, como esos siervos con excelencia sirviéndole a Él. Así que eso es un buen ministro de Dios que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tener ese hambre, ese anhelo, leer la palabra, estudiarla, meditarla bien, de poderla dominar en el sentido de tener esa destreza para presentar también la palabra. Si tú y yo entendemos algo de manera convincente, vamos a tratar de explicarlo de esa misma manera que la hemos recibido, sin añadir, sin quitar. No es para explicarme mejor, es que el mejor de esta manera yo lo entiendo. Si tú y yo lo recibimos con claridad como Dios nos la está enseñando, vamos a tratar también de exponerla en esa manera. Y a veces la palabra de Dios es mal explicada porque también ha sido mal entendida. No la hemos escudriñado bien. Y por tanto, al no haber sido nutridos bien
por la palabra, lo que nosotros podemos estar nutriendo a otros no es algo de calidad. No es el alimento que realmente nos enseña la Biblia que tenemos que estar haciendo, nutrido con las palabras de la fe. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, porque aquí hace más énfasis al conjunto de verdades doctrinales que se presenta por medio de la Escritura. Es el capítulo número 3, versículo número 16 y 17. Dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Ese adjetivo ahí, el perfecto, es maduro, esteleio. Sea un hombre maduro, equipado para toda buena obra. Un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que traza con precisión la palabra de Dios. Y nota como aquí la función de la palabra, vemos en el versículo 17 cómo es que hace, cómo es que perfecciona, cómo es que obra. Dice que la utilidad de ella es a fin de capacitar o a fin de perfeccionar al hombre de Dios, de equiparlo, de que sea un hombre maduro, perfecto, y para que esté preparado para toda buena obra o toda buena función del cuerpo. Y esto es lo que la palabra de Dios hace en cada quien de nosotros, que nos dirigimos a ella en la manera como hemos también estado exponiendo en esta noche. Entonces, si tú y yo vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la ignorancia bíblica nunca es encontrada en la palabra, nunca es justificada en la palabra. La ignorancia bíblica no es algo que la palabra aprueba. Cuando tú y yo tenemos ignorancia bíblica de algo que Dios nos enseña en su palabra, es un equivalente a que yo no voy a la palabra para informarme y saber lo que Dios me enseña por su palabra. Y a veces nos justificamos con la ignorancia. No hay justificación. A veces el tiempo, el trabajo, cosas que un niño se lo cree. No. Hay ignorancia porque hay un espíritu ignorante. ¿No? Porque no hay esa parte de tener celo por Dios o meternos arduamente a estudiar la palabra. Esa es una ignorancia nuestra, errónea por supuesto, y mal justificada, porque la Biblia no aprueba nuestra ignorancia. La Biblia nos invita e impone y nos manda a escudriñar las Escrituras, no ignorarlas, sino que escudriñemos las Escrituras. Así que esa ignorancia no es algo de lo que nosotros podamos justificarnos. No hay ninguna excusa para ser ignorantes. Si nosotros vamos ahora por un momento, también aquí en el versículo número 6 del capítulo número 4, y dice la segunda parte, nuevamente, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, pero dice que has seguido. Y aquí está haciendo énfasis lo que Timoteo vino haciendo preferentemente desde sus inicios, desde que era niño. Y esto es muy bueno porque lo que nos está presentando es el comienzo de Timoteo, cómo le había estado siguiendo las enseñanzas, en este caso de su madre, de su abuela Loida, su madre Eunice, y él había estado siendo un hombre que iba aprendiendo en su hogar. Y era una herencia incalculable, porque es la herencia de Dios por medio de la fe, donde él había estado siguiendo. Es lo que aquí nos está enseñando el texto. Dice, la buena doctrina que has seguido, ha tenido un comienzo, y donde él se encargó de seguir esa buena doctrina. Por medio de su familia, pero también por medio de lo que el apóstol Pablo enseñó directamente también a Timoteo. El Timoteo había este espíritu de querer saber de Dios, de querer conservar las doctrinas de Dios. Y es por eso que aquí mismo nosotros vemos como el mismo apóstol Pablo los confronta con los maestros falsos. Los compara con los maestros falsos. Porque él está haciendo aquí el ejemplo de un fiel servidor de Cristo, o de un sirviente que está sirviendo a Dios con excelencia, con calidad. Y por eso es que dice en capítulo número 2 Timoteo,
capítulo 3, versículos 14 y 15, versículos previos a lo que hemos leído antes. Y dice aquí en el versículo número 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez estaba siendo guiado por la palabra, por las enseñanzas, por las doctrinas. Él sabía dónde estaba la salvación. Él sabía muy bien de qué se trataba la salvación. Él pudo llegar a esa salvación con Cristo por la enseñanza de la palabra, por lo que él había seguido tocante a la verdad de la palabra de Dios. Dice en el capítulo número 1, aquí en 2 de Timoteo, en el versículo número 5, en el capítulo número 1, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este era el seguimiento de lo que Timoteo seguía, lo que él había seguido y lo que él estaba siguiendo. Mira el versículo número 13, ahora en este caso, el apóstol Pablo tratando también de que se pueda reconocer lo que él también estuvo influenciando aquí a Timoteo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído, ¿ahora de quién? De mí. En la fe y el amor en Cristo Jesús. O sea que lo que Timoteo venía siguiendo es la enseñanza de su madre de su abuela. Y posteriormente Timoteo venía siguiendo también las enseñanzas de Pablo. Es un hombre que seguía los principios de Dios permanentemente. Era un hombre que se dejaba enseñar. Él seguía las cosas de Dios porque había un hambre de Dios. Había una docilidad en su corazón. Lo que viene siguiendo tiene que ver con la palabra, con las enseñanzas, con lo que es puro, con lo que es limpio. Por eso dice retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Reténla, guárdalas, asegúrate de ella. Un versículo más lo dejamos aquí en el capítulo número 2, en el versículo 1 y 2 de 2 de Timoteo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído nuevamente de mí. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La buena doctrina que has seguido. Lo que tú vienes escuchando de tu familia, en este caso, un ambiente cristiano, y lo que tú también vienes escuchando de mí, pero ahora también dice en el capítulo número 2, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, ahora encarga también a otros que puedan seguir lo mismo, que puedan ser seguidores de las doctrinas de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de las sanas palabras, de lo que en sí es el Evangelio. Encarga también a otros que hagan lo mismo, a hombres que sean fieles, a hombres que sean idóneos, cualificados y preparados para enseñar también a otros a la misma vez. Es esta cadena que estamos viendo aquí en el versículo número 6, donde nos está diciendo esta segunda parte del versículo, del principio, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, pero nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, si queremos tener este ministerio, que es una característica del servidor excelente de Cristo, si queremos tener ese ministerio de la advertencia, es de poder ser un atalaya, un hombre que advierte a otros hermanos los peligros. Tenemos realmente que tener alimento sólido, ser nutridos por la palabra de Dios.
y ser nutrido de una manera donde esto nos haga reflexionar, como dijimos, meditar la ley de Dios de día y de noche, llegar a tener una reflexión seria, una meditación seria sobre ello, ocuparnos en lo que nos está enseñando, dedicarnos a ello, entregarnos a estas cosas y por último, como lo que estamos viendo, poder ser un hombre aprobado delante de Dios. Estamos llevando estos principios que nos está dando el apóstol Pablo hacia nuestras propias vidas. Para poder nutrir a otros es necesario que tú y yo primariamente seamos nutridos. Amén.